Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 10 de agosto y pues este día damos gracias a Dios, damos gracias el día de ayer, viernes, que nos reunimos, nos congregamos para juntos adorar y escuchar la palabra de Dios. Y por el fin de semana, que son días pues para cambiar de actividades y precisamente pues son días para dedicarnos al Señor. Los fines de semana son los días que nos reunimos en reunión general, aunque ustedes saben que en semana hay muchas más reuniones en iglesia, pero los fines de semana es nuestra reunión general, entonces damos muchas gracias a Dios siempre por los fines de semana. Oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchas gracias por un fin de semana, gracias por la reunión que tuvimos ayer, porque juntos pudimos adorar, exaltar tu nombre y escuchar la predicación de tu palabra. Bendícenos en esta noche, bendice tu palabra, que tu palabra siga trayendo aliento, confortando y también, Señor, convenciendo acerca de tu verdad y tu juicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo las meditaciones la segunda carta del apóstol Pedro y vamos en el versículo 9. Hoy vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro comienza a hablar acerca de los falsos maestros y habla muy duramente a los falsos maestros. Y ahorita vamos a hacer la meditación acerca de por qué la segunda carta de Pedro es tan fuerte con ellos. Entonces vamos a leer, acompáñenme a leer segunda de Pedro, capítulo 2 y los versículos 9 al 14. Dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Como les comenté, como les anticipé, este segundo capítulo de Pedro habla acerca de los falsos maestros, habla acerca de los falsos profetas y habla muy fuerte acerca de ellos. Menciona de ellos que son como animales irracionales. Y una de las cosas que tienen en común con los animales que menciona Pedro es que se dejan llevar por sus instintos. Y es una invitación a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a controlar nuestros instintos. De alguna manera, al ser afectados por el pecado y vivir en un mundo caído en pecado, pues se despierta en nosotros instintos que tienden hacia el pecado. La realidad de nuestra naturaleza es que tendemos al pecado. Pablo diría que muchas veces no hace el bien que quiere, sino que termina haciendo el mal que no quiere. Y eso tiene que ver con el instinto que en nuestra humanidad tiende hacia el pecado y hacia el error. Esa es la realidad en la cual nosotros vivimos, es nuestra realidad. Y la cuestión con los falsos maestros es que ellos no son capaces de frenarse, por eso los asemeja como bestias, como animales salvajes, simplemente dan rienda suelta a sus instintos. Entonces menciona que ellos en el día y obviamente cuando no están hablando acerca de y blasfemando, es decir, diciendo mentiras acerca de Dios y de su verdad y mal utilizando la palabra, pues dice ellos se dejan llevar
por sus deseos. Y esa es una de las cosas en las cuales también Jesús fue muy claro. Una forma de identificar a quienes son reales hijos de Dios sería por sus frutos. Jesús lo mencionaría. Entonces, obviamente, las personas que se dejan llevar por los instintos, las personas que disfrutan del pecado y de lo que la Biblia llama malo, entonces dice, no pueden ser estos maestros, aquellos que van en contra de Dios. Y una cuestión que pasaba en la iglesia del primer siglo y también pasaba mucho en las sinagogas en el primer siglo y en la época de Jesús era todo el tema en cuanto a los ángeles y pues formaban falsas enseñanzas, herejías, estos falsos maestros, estos falsos profetas acerca de los ángeles. Y entonces también Pedro es muy contundente en lo que menciona acerca de los ángeles. Pero como leímos en el versículo 9, una de las cosas es que comienza hablando es, el Señor sabe rescatar de la tentación a los que son piadosos. Y la piedad tiene que ver con una búsqueda de Dios. Aquellos que nos esforzamos por buscar a Dios mediante la oración, mediante la palabra, mediante estas prácticas piadosas, aquellos que nos esforzamos en la piedad, dice el Señor los sabe rescatar de la tentación. Ahorita como hablábamos de los falsos maestros tienen como características que se dejan llevar por esos instintos primitivos, casi salvajes, como bestias, lo menciona Pedro. Ellos se dejan llevar por estas tentaciones fácilmente y habla, por ejemplo, del adulterio, habla de delitos y pecados sexuales. En cambio, menciona al principio del versículo 9, el primero que leímos, menciona, por el contrario, el Señor sabe rescatar de la tentación a aquellos que son piadosos. Como les decía, nosotros mientras vivamos en este mundo, no estamos exentos de la prueba o de la tentación, a veces de estos mismos deseos de ir en contra de lo que Dios estableció y de cometer pecado. Pero por eso es nuestra búsqueda constante de Dios cada día, porque la palabra, Pedro nos enseña, Dios rescata de la tentación a aquellos que son piadosos, que tienden a la piedad y que tienden a buscarle. Entonces, ahí hay una diferencia grande. Estos falsos maestros, estos falsos profetas no buscan a Dios, sino que dice, por el contrario, durante el día se entregan a su desenfreno y a su pecado. Nosotros como hijos de Dios debemos de buscar todo el tiempo la piedad y debemos de buscar todo el tiempo a Dios. Confiar en Él para que Él nos ayude a librarnos del pecado y de la tentación. Con esta meditación te lo voy a invitar a que oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra y aunque es cierto y seguramente en la iglesia han habido y seguirán habiendo falsos profetas y falsos maestros, ayúdanos a discernir a través de las obras, de los frutos de cada uno y a nosotros en lo personal como tus hijos, guárdanos, Señor, a través de la piedad, a través de buscarte constantemente en la oración, en la meditación de tu palabra, en la lectura de tu palabra. Guárdanos de la tentación y ayúdanos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de fin de semana y mañana domingo, 10 de la mañana, estaremos en nuestra reunión familiar aquí en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.